Seguimos, Mariano. Está por cumplir en unos días nada más un año del gobierno del presidente Alberto Fernández. Y bueno, un año tan particular como el que le ha tocado gobernar, un año de pandemia. Pero nos vamos a enfatizar ahora en este balance de este primer año en la comunicación gubernamental. ¿Cómo ha comunicado el gobierno? ¿Lo ha hecho de una manera acertada? ¿Ha llegado a todos? Bueno, a través de un estudio importante que hizo Gustavo Córdoba a través de su consultora. Lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariana, Marcelo, ¿cómo les va? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, es un placer, como siempre. Hacemos base en los distintos estudios que realizan desde la consultora, desde Surban, y realmente son muy interesantes. En este caso, para hablar un poco, como decía Mercedes, sobre la comunicación gubernamental. ¿Cómo ha sido este análisis que han realizado? Primero decir que este es un relevamiento que nosotros hacemos de manera mensual, 1.200 casos en todo el país, y partir de un concepto que es que hay muy poco desarrollado tanto en la academia como en la parte profesional de saber si un gobierno comunica efectivamente bien o comunica efectivamente mal. Y el punto de partida es empezar a entender, por ejemplo, si el gobierno le habla en su publicidad o en sus acciones comunicacionales a gente como nosotros, ¿no? Es decir, partiendo de la base, y allí empiezan a entenderse algunas lógicas, por ejemplo, que en la percepción de los argentinos, el gobierno le dedica mucho más tiempo a hablarle a su propia base electoral que a los que no lo votaron. Y este me parece que es un punto central porque en lo que es la modernidad de la comunicación de los gobiernos, la generación de los consensos implica justamente lo opuesto, ¿no? El generar el consenso implica hablarle justamente al que no te votó. Claro. Y en eso me parece que el gobierno tiene una materia pendiente. De cualquier modo, hicimos un relevamiento de a través de qué medios fundamentalmente se informa, cuáles son los temas centrales, y claramente en un año tan difícil como el que hemos tenido, el tema de la pandemia es el número uno, ¿no? De los temas a través de los cuales la gente se informó de lo que decía el gobierno. Bueno, y a ver, anda contándonos algunos de esos resultados que obtuvieron con esas preguntas. ¿Qué medios utiliza la gente? ¿Se sienten llegados? Sí, dale. Mira, por ejemplo, ¿usted se siente incluido o no en la comunicación que realiza el gobierno? Y la verdad que aquí tenemos apenas un 41% de los argentinos que dicen que sí se sienten muy o algo incluidos, mientras que tenemos más de un 55% que dice que no se siente incluido. Este es el tema central, ¿no? Es decir, uno puede, por supuesto que todos los gobiernos comunican y todos los gobiernos parten, digamos que, de la idea de que la política se presenta en formatos comunicacionales. Entonces, que el gobierno tenga problemas de llegada a la gente es realmente un tema, porque en la modernidad de la comunicación ya hay que empezar a trabajar herramientas mucho más concretas. Por ejemplo, preguntamos si la comunicación del presidente Fernández fue improvisada u organizada, ¿no? Porque al principio de la cuarentena aparecía como algo muy piola, muy interesante, atractivo desde el punto de vista institucional inclusive, esos formatos de conferencia de prensa con Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Buenos Aires, Kicillof. Pero fíjense que los que creen que fue muy desorganizada e improvisada suman algo así como el 63% de los argentinos, y los que creen que no fue improvisado apenas llega al 28-29%, ¿no? Acá también tenemos un margen muy negativo de lo que el gobierno tiene. Preguntamos si la cantidad de información que el gobierno brindó a través de su comunicación fue suficiente o insuficiente, y ahí está como una especie de partes iguales repartidas, ¿no? Porque los que consideran que fue suficiente suman casi como un 48%, y los que fue insuficiente casi un 36-37%. Hay una leve mayoría. El punto central sigue siendo que la comunicación de un gobierno tiene que servir, ¿no?, para que la gente de alguna manera entienda cuál es el objetivo del gobierno, el norte, lo que se dice hoy comúnmente el mito de gobierno. Y yo creo que hasta el día de hoy el gobierno no ha podido establecer una idea central. Fíjense que a partir, por ejemplo, de la carta de Cristina Fernández, el gobierno cambió de actitud. Se nota claramente que hay otro gobierno en cuanto a que mandó programas o proyectos importantes al Congreso, que empezó a dialogar con el Círculo Rojo, que empezó a sacar leyes importantes o paquetes de leyes importantes en el Congreso, dialogando con fuerzas que no son las propias. Entonces, me parece que el correlato de la comunicación requiere también que el gobierno asuma
la segmentación, porque por allí se nota mucho que los gobiernos en general no hacen un esfuerzo de transformar sus contenidos de comunicación y adecuarlos a cada una de las audiencias, ¿no? Es como que tira un solo mensaje y el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros las audiencias de ver qué es lo que nos dice el gobierno, y en realidad es al revés, el gobierno es el que tiene que hacer. Y en cuanto a las temáticas, por ejemplo, que el gobierno ha tirado en estos tiempos, ¿qué se percibe de este lado? Por ejemplo, la cuarentena, en primer lugar, con casi un 28-27%, las políticas sociales, ¿no? Todo este programa para paliar lo de la cuarentena y el impacto económico, un 25%, el tema de las obras públicas, en tercer lugar, con un 9%, y después está el IFE, las cuestiones de educación, las cuestiones de empleo, pero ya con porcentajes muchísimo más bajos y más acotados. Y medimos también, por ejemplo, que si eso sirve para evaluar la marca del gobierno, es el eslogan. El gobierno de Alberto Fernández viene trabajando desde el principio de la gestión el concepto o el eslogan Argentina Unida, que es como una declaración de principios. Y le preguntamos a la gente si cree que ese eslogan, el uso de ese eslogan, es adecuado o realista, o por el contrario, si es inadecuado y nada realista. Y bueno, allí los que opinan en contrario al eslogan son una mayoría más que consistente, porque suman algo así como un 53%, mientras que los que están de acuerdo con ese eslogan suman alrededor de un 38-39%. Allí el punto me parece que es central. Hemos visto que en distintas categorías es como que la comunicación del gobierno no ha estado a la altura de las expectativas hasta el momento, ¿no? Gustavo, y mucho tiene que ver también esta comunicación que se da desde la pandemia, desde los formatos que se ha elegido, y cómo ha ido variando también, ¿no? Con respecto a presentar gobernadores, a mostrar los gobernadores, a hacer una comunicación un poco más federal, en otros momentos no. Eso también fue variando mucho. Y además el nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Podemos decir hoy que hemos aprendido algo desde que arrancó la cuarentena a esta fecha? Difícil, ¿no? Porque evidentemente ningún gobierno del mundo estaba preparado para esta pandemia. Veamos lo que sucede hoy en Estados Unidos o en Europa con el rebrote. Y evidentemente, ¿no? El tema es que la profesionalización de la comunicación debe ser una materia urgente para todos los niveles de gobierno, no solamente para el nivel nacional. Porque fíjense qué contradicción. Al principio de la cuarentena, cuando todo el mundo creía que la cuestión rígida de aislarnos era muy productiva, en realidad hacia el interior del país fue una contradicción muy grande, porque el virus estaba circulando solamente en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Cuando el interior necesitó ir a una cuarentena más estricta, fue imposible, porque la palabra gubernamental ya estaba devaluada. El cambio de hábito que implica la comunicación de riesgo nunca fue aplicado. Porque hoy nadie, al menos la mitad de la población le ha perdido el respeto al coronavirus. La mitad de la población cree que no se va a contagiar y no obstante se contagia, ¿no? Hasta que no haya una vacuna, uno va por la calle y ve que la mitad de las personas ya no usan ni siquiera barbijo. Entonces me parece que ahí falló esta idea de una comunicación profesional que tenga en cuenta lo que significa la gestión del riesgo, ver dónde están nuestras vulnerabilidades, y ahí es donde me parece que los gobiernos, no importa el nivel, ¿no? Municipal, provincial o nacional, deben formar a sus propios recursos, porque no tienen especialistas y tampoco tienen idea. Porque eso te iba a preguntar, Gustavo, estos problemas comunicacionales que tiene el gobierno, ¿escapan ya al gobierno de Alberto Fernández? ¿Lo ves como a nivel general, no? Por ejemplo, con Macri pasaba lo mismo, o sea, ¿es un problema de los políticos en general que no saben comunicar? Cada contexto tiene sus características, ¿no? En este contexto, por ejemplo, hemos visto grupos políticos que al principio de la cuarentena estaban en contra y después criticaban al gobierno por los malos resultados. Es decir, critican de cualquiera de los dos lados del mostrador. Entonces, es muy difícil mandarle un mensaje coherente a la gente si la clase dirigente primero no entiende lo que tiene que hacer y no se pone de acuerdo. A eso voy. Porque evidentemente que la comunicación se ha ido complejizando, las audiencias hoy son mucho más fragmentadas, hay un cambio muy notable de audiencias de medios tradicionales a medios digitales, ha cambiado el tema del pautado, hay muchos cambios y la política todavía no se ha dado cuenta de ello. Ahí me parece que hay un hándicap muy grande que la dirigencia debe cubrir, ¿no? Capacitándose, entendiendo lo que está pasando, apelando a los que producen mucho en la academia en materia de actualización de contenidos, el contenido transmedia, sin ir más lejos. A ver,
Todos usamos redes sociales cada vez más y con la pandemia se ha acelerado ese proceso. Sí. Y sin embargo, no veo un esfuerzo equivalente de los gobiernos en producir contenido transmedia, es decir, ese contenido que va a ser adaptable a cada una de las redes sociales o a cada uno de los canales informativos. Ahí es donde me parece que todavía hay un margen muy importante para trabajar. Gustavo, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias.